Bienvenidos chicos a un nuevo video del proyecto Videos Educativos CPA-SOCIMEP. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es neumonía adquirida en la comunidad, una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y una de las principales causas de ingreso hospitalario también. Mi nombre es Felipe Martín Yaras Carcos, soy el actual director local CPA-SOCEMI y estudiante del cuarto año de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica. Así que, para iniciar, vamos a definir qué es neumonía. ¿A qué le llamamos neumonía? Pues esta es la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por un agente infeccioso. Este agente infeccioso, llámese virus, bacteria, hongo, hasta incluso parásitos. Entonces, parénquima pulmonar, recuerden, es la parte funcional del pulmón. Entonces, nos vamos a enfocar en el alvéolo pulmonar, ¿correcto? Aquí vemos en la imagen la representación de la inflamación del parénquima. Y recordar que esta neumonía no va a afectar la vía aérea, ¿no? Los bronquios, porque eso es una bronquitis, chicos. Entonces, para hablar un poquito de la fisiopatología de esta neumonía, debemos recordar que va a haber microorganismos que van a colonizar la faringe, en especial la orofaringe. Y la principal vía de diseminación de la neumonía es la microaspiración. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues estos microorganismos, al vencer las barreras naturales de nuestro cuerpo, tales como la tos, el revestimiento mucociliar, etcétera, van a ser aspirados y llegar hasta los alvéolos respiratorios. Una vez aquí, van a sobrepasar nuestras barreras de defensa, ¿no? Los macrófagos, que van posteriormente a llamar a los neutrófilos, y van a proliferar, y van a empezar a hacer un exudado proteináceo. Esto va a manifestarse en lo que es una consolidación. Perfecto. Entonces, este microorganismo, al generar la inflamación del parénquima, va a llenar los alvéolos de este fluido, ¿no? Entonces, todo esto va a consolidar un síndrome consolidativo. Hasta ahí, algo de fisiopatología. Y el tema de hoy es principalmente la neumonía adquirida en comunidad. Entonces, Felipe, ¿hay dos tipos de neumonía? Correcto. Va a haber la neumonía intrahospitalaria y la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y por qué esta división? Pues porque los gérmenes son diferentes tanto en el hospital como en la comunidad, ¿no? Quizás los del hospital son más patógenos, son más virulentos. Entonces, por eso se hace esta división. Entonces, la neumonía intrahospitalaria es aquella que va a desarrollarse mayor a 48 horas o posterior a 48 horas de nuestro ingreso hospitalario. O sea, si yo voy hoy al hospital y al día siguiente me detectan neumonía, esa neumonía ha sido adquirida en la comunidad. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la Guía de Práctica Clínica de Neumonía Adquirida en la Comunidad del Perú 2019? Que ENAC es la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por microorganismos y, esto es importante, manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos, chicos, en pacientes que no han sido hospitalizados durante las últimas 3 semanas. Entonces, signos de infección y cambios radiológicos, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Ahora, en epidemiología vamos a ver que la OMS nos dice que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. En Perú, la primera causa de morbilidad y el 25% del total de las atenciones. Vemos en la gráfica también que las infecciones respiratorias bajas, tanto en el 2005 como en el 2016, han sido la principal causa de muerte en el Perú.
las neumonías continúan siendo la primera causa de muerte en el Perú. Con lo que es respecto también a mortalidad, el 12.1% de muertes por causa específica se le atribuye a la neumonía. Minsa nos dice también que es la tercera unidad nosológica de hospitalización. Y recordar que esta neumonía va a presentar patrones cíclicos, ¿no? Que estos picos van a corresponder a los meses de invierno, donde hay mayor incidencia de esto. Ahora, los factores de riesgo, vamos a ver que la edad mayor a 65 años va a triplicar el riesgo de padecer de esta enfermedad. Ya vimos la exposición a temperaturas bajas, las enfermedades pulmonares tales como EPOC, EPIT, la inmunosupresión, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, etcétera, van a influir en esta neumonía, ¿no? Ahora, con lo que respecta a la etiología, esto es importante, recordar que el principal agente causal es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El llamado neumococo, que es un coco gram positivo, ¿no? Y que generalmente es sensible a los beta-lactámicos. Ahora, nosotros cuando tratemos esta neumonía, nosotros no vamos a, en el día a día, a aislar el patógeno, sino que se va a dar un tratamiento empírico. Por eso a la cabeza están los no identificados. Luego del estreptococo tenemos los atípicos, Legionella, Haemophilus, Staphylococcus y virus también aparecen entre nuestras etiologías principales. Aquí otro recorte de la Guía de Práctica Clínica de México que nos confirma con un nivel de evidencia 1 que el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el germen más frecuente aislado en los casos de ENAC, ¿no? Un aproximado de 30-35%, seguido de Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablemos de etiología, vamos a clasificarlo en dos, chicos. Tanto en gérmenes típicos como en gérmenes atípicos. ¿Y por qué esta clasificación? Pues porque los atípicos van a tener resistencia a los beta-lactámicos. ¿Y por qué? Porque van a carecer de pared celular, ¿no, chicos? Entonces, si son resistentes a los beta-lactámicos, recordad que aquí nosotros vamos a dar macróleos. Ahora, ¿a quiénes tenemos en los típicos? Pues vamos a tener al Streptococcus pneumoniae, el neumococo, al Haemophilus influenza, al Moraxella catarrhalis y al Staphylococcus aureus. En los atípicos, nosotros vamos a tener al Mycoplasma pneumonia, a la Chlamydia pneumonia, a la Legionella y a la Coxiella burnetii. Quizá una mnemotecnia para que te acuerdes. Micaela es Legia, ¿no? Mycoplasma, Chlamydia y Legionella. Entonces, ahora vamos a ver que estos típicos y atípicos van a tener presentaciones diferentes también en la clínica, que vamos a ver aquí. Entonces, en el cuadro clínico nosotros vamos a tener signos, síntomas y el examen físico, ¿no? Lo de siempre. Entonces, en los típicos dijimos que aquí va a haber una presentación más aguda. En cambio, en los atípicos, su presentación va a ser subaguda o insidiosa. En los típicos va a haber fiebre alta, mayor a 38. Aquí va a haber febrícula. En los típicos va a haber una tos productiva con expectoración purulenta. En cambio, en los atípicos van a haber una tos generalmente seca. En el típico, un dolor pleurítico. En el atípico, dolores más somáticos, ¿no? Como las artromialgias, las cefaleas, etc. En la auscultación, nosotros vamos a escuchar algo muy característico de la neumonía, que va a ser los crepitantes y el soplo tubárico. ¿Y por qué se va a producir estos crepitantes? Pues porque ya vimos que los alvéolos van a estar llenados de moco, ¿no? Entonces, esto, al ingresar el aire, va a generar el sonido de los crépitos, ¿no? Crépitos se escuchan en los
alvéolos. Ahora, en la radiografía, los síndromes típicos van a ser un patrón de condensación bien delimitada y presencia de broncograma aéreo, ¿no? Y en el atípico vamos a ver que su radiografía va a ser un patrón más intersticial, ¿no? Y aquí vamos a ver que en los atípicos también están los virus. Ahora, en el diagnóstico nosotros debemos recordar que toda consolidación radiológica de reciente aparición, acompañada de fiebre de menos de una semana de evolución, es muy sugestivo de neumonía, nos lo dice el Ferreras. Entonces, dos cosas claras, fiebre y consolidación, neumonía hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y aquí vemos una imagen radiográfica con un infiltrado lobar. Aquí en el pulmón derecho vemos toda esta parte blanca, esta opacidad, corresponde a la neumonía. Y esto, lo más negrito, es lo que llamamos el broncograma aéreo, ¿no? Porque respeta lo que son los bronquios, ¿no? Ahí no hay ese exudado, ese moco que se observa, ¿no? Ahora, con lo que respecta al pronóstico, nosotros vemos que tenemos dos escalas principales, la CURP 65 y la PSI. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para ver si nuestro paciente lo vamos a atender ambulatoriamente, si lo vamos a hospitalizar o si requiere criterios de UCI. Entonces, empecemos con la escala CURP 65. Este es un acrónimo que va a denominar a 5 rasgos que nosotros debemos recordar, ¿no? Sí o sí. Cada uno va a dar un punto con una puntuación máxima de 5. Entonces, C de confusión, U de urea plasmática, R de frecuencia respiratoria, B de blood pressure, de presión arterial, 65 de la edad. Confusión. Un paciente que me viene desorientado en tiempo, espacio y persona, pues ya tiene un punto. Si tiene una urea plasmática mayor a 44 miligramos por decilitro o un nitrógeno ureico, un boom mayor a 20, pues tiene otro punto. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, o sea, taquipneico, otro punto. Si su presión arterial, si está hipotenso, si tiene en la sistólica menor a 90 o en la diastólica menor a 60, cualquiera de los dos le asigna un punto. Y si su edad es mayor a 65, pues otro punto. Entonces, ¿qué debemos recordar de esto? Que 0 y 1, pues lo podemos tratar ambulatoriamente, pero 2 y 3 ya requieren un ingreso hospitalario y 4 y 5 ya debemos considerar el ingreso a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vemos que la mortalidad va aumentando, llegando entre 4 y 5 puntos a una mortalidad de hasta el 40%. Ahora, esto se usa mucho en la evaluación, por ejemplo, en urgencias, y la PSI también es otra escala que es un poco más laboriosa, tiene 20 factores en los cuales va a evaluar factores demográficos, comorbilidades, examen físico y pruebas complementarias. Y va a asignar 5 grupos o clases de riesgo, ¿no? En los cuales 1 y 2 van a ser tratados ambulatoriamente, 3 se va a considerar la hospitalización, 3 y 4, y 5 vamos a considerar lo que es UCI, ¿no? Ahora, en tratamiento, una vez que vemos si nuestro paciente va a ser manejado ambulatoriamente en hospitalización o NAC severa en lo que es UCI, vamos a elegir nuestro tratamiento. Aquí este tratamiento es tomado de la guía de práctica clínica de Perú, actualizada el 2019, ¿no? Vemos que el fármaco de elección, nos dice nuestra guía, es amoxicilina a dosis elevadas. Entonces, cuando hablamos de amoxi a dosis elevadas, pues 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días, nos dice la guía. Entonces, 2 pastillas
3 veces al día, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos que son gérmenes atípicos, pues vamos a agregar lo que ya vimos, los macrólidos, ¿cierto? Y otras consideraciones vemos que si son alérgicos a la penicilina, también macrólidos o doxy. Y en neumonía aspirativa, por ejemplo, podemos agregar lo que es clinda, ¿no? Ahora, nosotros, después de todo esto, de dar el tratamiento, debemos ver que hay una mejoría clínica en 2 a 3 días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya el paciente está estable hemodinámicamente, que la fiebre está desapareciendo. Entonces, entre este rango de 2 a 3 días no debemos cambiar el antibiótico porque recién está haciendo efecto, salvo que se haya tomado un antibiograma y no tengamos más datos, ¿no? Ahora, la tos, los estertores y la radiografía, ¿cuándo van a aparecer? Pues Farreas igual nos dice que la tos aproximadamente en una semana ya tiende a desaparecer, los estertores más de una semana, la radiografía 2 semanas, casi la mitad de los pacientes ya ha resuelto, aproximadamente también 30 días nos mencionan algunos textos. Luego, si es manejo en hospitalización, ya vamos a incluir algunos medicamentos endovenosos, ¿no? Como aquí nos dice ampicilina, ciprofloxacino, si consideramos atípicos o macrólidos, ¿no? Y en NAC severa, que deben ser tratados en UCI, una cefalosporina de tercera. Si consideramos atípicos, la cefalosporina más el macrólido, ¿no? Y una alternativa muy interesante que ahora se está utilizando también son las quinolonas, ¿no? El moxi y el levofloxacino. Ahora, en lo que es prevención, nosotros vamos a ver que la vacunación es el principal medio de prevención. Ahí vamos a tener 2 vacunas, la 23 valente y la 13ª valente, ¿no? Así que eso es interesante que lo revisen. Y en el artículo de investigación vemos que se ha sacado una revisión sistémica y un metaanálisis de lo que son macrólidos solos versus macrólidos más beta-lactámicos, en la cual concluye que el beta-lactámico más el macrólido puede disminuir la muerte por todas las causas solo para neumonías graves, ¿no? En lo otro, dar macróleo solo o macrólido más beta-lactámico no ha tenido una diferencia significativa en este estudio que se ha analizado. Ahora, preguntas finales. 1. ¿Son agentes patógenos de la neumonía adquirida en la comunidad, excepto en AM 2003? Tenemos el estreptococo, neumonía, el Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumonia. Entonces, aquí recordar la etiología, el que no corresponde es Pseudomonas aeruginosa, correcto. Y aquí recordamos la etiología, recordemos los típicos, los atípicos, a la cabeza el estreptococo neumonio, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer la siguiente pregunta que igual ha venido en el ENAM. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad? Ya esto lo deben saber de cabeza, chicos. Es la letra B, el neumococo o estreptococo neumonio. Entonces, chicos, espero hayan disfrutado de este video. Esta es la bibliografía usada y ya nos vemos en una próxima ocasión.